Entonces, por acá se les presenta derivada de una función compuesta. Queremos encontrar la derivada de una función compuesta mediante la regla de la cadena, la derivada de una función por la regla general de la potencia, simplificar la derivada de una función por técnicas algebraicas. Les decía pues que en estos temas juegan un papel fundamental los procesos algebraicos de simplificación y aplicar la regla de la cadena a funciones trigonométricas. Nosotros ya trabajamos la derivada de las funciones trigonométricas con argumento x, pero por ejemplo, ¿qué pasa si el argumento es x cuadrado, si el argumento es 2x o si el argumento es otra vez otra función trigonométrica coseno de x? Entonces a eso se refiere aplicar la regla de la cadena a cualquier tipo de función trigonométrica, sea cual sea pues su argumento. Bien, entonces por aquí pues vamos a recordar lo que son las funciones compuestas. Pueden observar que tenemos la función compuesta f compuesta con g, ¿verdad? O bien f de g de x. Podemos ver de que en este proceso pues es identificar quién es el que hace el papel de g de x. Podemos observar que el que hace el papel de g de x en este primer ejemplo es x más 1 y tendríamos de que y en función de u sería 1 sobre la variable u. De manera similar, en el argumento tenemos 2x, entonces nuestra u sería 2x y la podemos reescribir como y igual al seno de u. Podemos observar acá que tenemos raíz cuadrada, ¿verdad? Y entonces lo que está como su radical, ese vendría a ser nuestro u y la función pues se puede reescribir como y igual a la raíz de u. Y luego tenemos y igual a tangente de x, ¿verdad? Podemos hacer u igual a tangente de x y entonces nuestra expresión quedaría y igual a u cuadrada. Entonces, dada una función, la idea es ver que si esta es composición o es una función compuesta donde están interactuando dos funciones, g de x y f de u, para poder aplicar lo que es la regla de la cadena a las funciones compuestas. Bien, entonces ya por acá en la página 2 ya nos presentan la regla de la cadena. Pueden observar si y es igual a una función f que depende de u, ¿verdad? Tenemos nuestra y en términos de la variable u, pero a su vez me dice de que u es una función derivable de u y además de que el Profe, no se valor... escucha. Ahora sí me escucha. Hola, ¿me está escuchando? Sí, profe. Sí, Ve, profe. voy a ver. Entonces, estamos trabajando lo que es la regla de la cadena. Para trabajar la regla de la cadena, pues se trabaja la derivada o es aplicarle la derivada a una función compuesta. Por aquí podemos observar, se define y igual a f de u, pero a su vez u depende de la variable x, u es igual a g de x. Podemos observar f derivable de u y g de x derivable de x. Entonces ahí podemos observar f de g de x es una función derivable de x y se define de esta manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de y con respecto a u multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Pueden ver que si nosotros hacemos la simplificación de esta expresión, pues volvemos a obtener la misma expresión inicial. O su equivalente, aquí la tenemos en forma de notación de función, podemos observar que va a ser f' de g de x por la derivada de g de x, es decir, estamos trabajando con una función externa que vendría a ser f y una función interna que vendría a ser g. Entonces me dice que va a ser el producto de la derivada de la función externa multiplicada por la derivada de la función interna. Por aquí está, miren, la derivada de y igual a f de u es la derivada de la función exterior en la función interior u multiplicada por la derivada de la función interior. Entonces ahí podemos observar función exterior f y función interior u que viene a ser g de x. Bien, entonces de esta manera eso es lo que me establece la regla. Vamos a ver ahora algunos ejemplos para que la podamos aplicar. Entonces por ahí tenemos ese ejemplo. Lo voy a copiar en el tablero
para que miremos cómo vamos a trabajar. Derivada de u con respecto a, derivada de y con respecto a u por derivada de u con respecto a x. Bien, entonces voy a copiarlo en el tablero para que miremos cómo lo vamos a utilizar. Profe, no se escucha. Ya le repito. Ahora sí me escucha. Bien, nuestro ejemplo es, dice, y dice, es igual a la función x cuadrado más 1 al cubo, ¿verdad? X cuadrado más 1 al cubo. Esa es nuestra función. Ya les muestro en el tablero. Aquí tenemos nuestra función y igual a x cuadrado más 1 al cubo. Sin saber lo de la regla de la cadena, pues podríamos nosotros desarrollar el cubo. Obtenemos un polinomio de 4 términos y le aplicamos la derivada a ese polinomio de 4 términos, que sería derivar cada uno de los términos. Bien, pero si aplicamos la regla de la cadena, pues hay que identificar quién es el valor de u y vamos a ver aquí que podemos decir de que u, ¿quién sería aquí? Es la función que depende de x, ¿verdad? Podemos ver que tenemos x cuadrado más 1 al cubo. Entonces podemos decir que nuestra u vendría a ser igual a x al cuadrado más 1. Y entonces esta y pues la podemos reescribir como u elevado al cubo, ¿sí? Y entonces la regla me dice que la derivada de y con respecto a la variable x va a ser igual a la derivada de y primero con respecto a la variable u multiplicado por la derivada de u con respecto a la variable x. Bien, entonces si nosotros aplicamos la regla vamos a tener que y', pues primeramente tenemos que derivarla con respecto a u. Entonces aquí a esta función que depende de u le aplicamos la regla de la potencia. Recuerden que eso va a ser el exponente baja 3 multiplicado por el u cuadrado. Pero a su vez a esto le tenemos que multiplicar la derivada de u con respecto a x. Pero aquí hemos definido nuestra u como x cuadrado más 1. Entonces, la derivada de u con respecto a x, pues en este caso va a ser simplemente 2 multiplicado por x, porque la derivada de una constante es 0. Y luego solamente pues sustituimos el valor que tiene u. Entonces, esto nos va a quedar 3 multiplicado por u. Pero ¿quién era nuestra u? Nuestra u es x cuadrado más 1, todo esto elevado al cuadrado. Al multiplicarlo por 2x, pues aquí podríamos decir de una vez 6 multiplicado todo esto por x. Entonces, esa sería nuestra derivada. Bien, entonces ahí tenemos un ejercicio donde aplicamos la regla de la cadena a esta función compuesta. Entonces, y' en este caso va a ser 6 multiplicado por x cuadrado más 1 al cuadrado multiplicado por la variable x. O podemos anteponer de una sola vez también la variable x acá adelante y poner 6x, ¿verdad? Multiplicado por x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Bien, entonces esa sería la solución para este ejercicio aplicando la regla de la cadena. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Podemos observar, aquí está, mire, 6x por x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Luego después pueden observar que la regla se generaliza y se conoce como regla general de la potencia. Podemos ver que y es una función que depende de la variable x, ¿verdad? Y toda esta función está elevado a la n, donde u es una función derivable en x y n es un número racional. Entonces, la derivada de y con respecto a n simplemente es el exponente baja, ponemos la misma función, disminuimos la potencia en n-1 y luego por la derivada interna, que sería derivada de u con respecto a x. Entonces también nosotros pues podemos también aplicar la regla general de la potencia. Por ejemplo, si ustedes tuviesen la expresión, digamos, ya le vamos a decir cuál expresión. Por ejemplo, si tuviesen y igual a 2x al cuadrado
más 3x y todo esto elevado a la quinta potencia. Ya les muestro acá en el tablero. Ahí está la función. Entonces ahorita voy a aplicar la generalización de la potencia de una función, ¿verdad? De la derivada de la potencia generalizada. Entonces voy a tener en este caso que vamos a tener y', ¿a qué va a ser igual? Esto es como que fuera una sola variable. Entonces, bajo el exponente que es 5 y escribo lo mismo, 2x al cuadrado más 3x, y luego el exponente queda disminuido en 1. 5 menos 1, entonces esto queda a la cuarta. Pero a la vez esto lo tengo que multiplicar por la derivada interna. Voy a escribirla aquí como 2x al cuadrado más 3x, y todo esto hay que derivarlo. Es este apóstrofe aquí y significa que le voy a aplicar derivada. Entonces y' pues va a ser igual a 5 multiplicado por 2x al cuadrado más 3x, todo esto a la cuarta, y ahora voy a derivar esta expresión, pero la derivada de esta, aplicando la regla de la potencia para x, pues va a ser igual a 4x, porque el exponente pasa a multiplicar al 2 y la x queda disminuida en 1, más 3, y entonces esa sería nuestra derivada. Y que aquí pues solamente sería multiplicar el 5 por el otro factor para expresarla como un producto de dos factores. Entonces, por ejemplo, esto pues nos elimina el proceso de estar utilizando el binomio de Newton, porque aquí pues tendríamos que desarrollar este binomio, y entonces si es de grado 5, pues vamos a obtener 6 términos, y al obtener 6 términos sería hacer la derivada de esos 6 términos. Imagínense que si fuera de grado 100, entonces es más complicado, tendríamos que encontrar el binomio de grado 100, que estaría eso 101 términos, y entonces estaríamos derivando, ¿verdad? 101 términos. Entonces, esa es la forma de cómo esta regla de la cadena nos viene a simplificar un poco el trabajo de este tipo de funciones, que pues por el proceso de límite pues sería pues mucho más complicado también, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, no sé si tienen hasta ahí alguna pregunta, si no, pues continuamos avanzando. Bien, ¿hay alguna pregunta? Para los que acaban de llegar, estamos trabajando derivada de una función compuesta. Entonces, pueden observar que con las reglas anteriores, bueno, podríamos hacer con la regla del cociente el inciso A, ¿verdad? Porque tenemos un cociente, pero ya con las reglas anteriores no podemos encontrar la derivada del seno de 2x, porque solo tenemos la derivada para la función seno de x, es decir, que no aparece este coeficiente 2. Y entonces la derivada del seno de x, pues es el coseno de x. Pero ¿qué pasa con el coeficiente? Entonces, la regla de la cadena nos sirve para derivar este tipo de funciones, donde el argumento pues puede ser un polinomio, puede ser una función racional. De manera similar aquí, la derivada de la raíz de toda esta expresión, 3x al cuadrado menos x más 1, pero nosotros pues solo lo hemos hecho con, por ejemplo, la derivada de la raíz cúbica de x, no un trinomio como cantidad subradical. Entonces, pues la regla de la cadena nos sirve para derivar este tipo de funciones, donde la función que me están dando, pues la puedo representar como una función compuesta. Entonces, aquí podemos observar que tenemos la estructura de esa función compuesta f de g de x, donde u es igual a g de x, y luego pues f lo puedo expresar en términos de la variable u, y ya puedo aplicar todas las reglas anteriores que hemos estudiado. Por ejemplo, la derivada de y con respecto a u sería igual a 2 veces u, pero hay que tener cuidado porque u depende de x, y entonces hay que derivar u también, que es lo que se nos presenta en la página número 2, la regla de la cadena como tal. Entonces ahí tienen las condiciones, si y es igual a f de u, es derivable en la variable u, además u depende de x, también es una función derivable en x, entonces la derivada de esta función compuesta
es equivalente a esta expresión que tenemos acá. Derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Entonces les decía, hay que identificar quién es la función externa y quién es la función interna. Y entonces la derivada pues va a ser el producto de la derivada de la función externa evaluada en la interna multiplicada por la derivada de la función interna o interior, que es lo que tenemos por acá. Entonces, por acá se nos presentó este ejemplo, y igual a x al cuadrado más 1 elevado al cubo. Sin la regla de la cadena, pues una solución sería desarrollar este cubo y derivar los 4 términos resultantes. Sería el cubo del primero, más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo término. Pero ya pues con la regla de la cadena podemos ver que esta es una función compuesta donde u es igual a x al cuadrado más 1. Y entonces podemos ver que la derivada de esta función pues va a ser la derivada de y con respecto a u multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Entonces podemos observar que la derivada con respecto a u, el 3 baja, queda x cuadrado más 1, que es la u, elevado al cuadrado, multiplicado por la derivada interna, que es la derivada de x al cuadrado más 1, que es igual a 2x. Por aquí, pues lo habíamos hecho eso en el tablero. El ejercicio anterior, por ahí se les muestra, mire, y igual a x al cuadrado más 1 al cubo, identificamos u como x al cuadrado más 1, entonces y la podemos escribir como u al cubo. Y entonces, como esta es una función compuesta, la derivada de y con respecto a x, que es la variable más interna, va a ser igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Entonces, derivamos con respecto a u, el 3 baja, la u queda disminuida en 1, que sería el exponente 2, multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Pero la derivada de u con respecto a x, pues es igual a 2x. Y luego hacemos el producto, 3 por 2 les resulta 6x. Luego sustituimos el valor de u, x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y entonces esta sería la derivada que estábamos buscando. Bien, luego se les presenta la regla general de la potencia. Entonces pueden ver que aquí ya se lo generalizan, sea y igual a u de x, donde u de x pues es una función cuyo exponente es n, donde u es una función derivable de x y n es un número racional. ¿Recuerdan? En la regla de la potencia para cuando teníamos x elevado a la n. Ahora en lugar de x pues tenemos una función que depende de x, ¿bien? Y entonces la misma estructura, el exponente baja, la nueva variable u de x queda a la n menos 1, pero ahora hay que multiplicar por la derivada interna. ¿Quién es la derivada interna? La derivada de u con respecto a x. Bien, y entonces por aquí en el tablero se les presentó otro ejercicio. El otro ejercicio pues establece esto, ya se les muestra. Eso que tenemos ahí, 2x al cuadrado más 3x a la quinta. Les decía, pues una forma de hacerlo sería desarrollar el binomio, pues tendríamos 6 términos porque está a la quinta. Entonces, al desarrollar el binomio, va a aparecer un polinomio de 6 términos. Pero entonces la regla anterior nos facilita este trabajo porque simplemente lo que hacemos es bajar el exponente, escribimos la misma variable, que en este caso es 2x al cuadrado más 3x, disminuida en 1, que quedaría la cuarta, y luego lo multiplicamos por la derivada de la función interna. Entonces pueden ver que la función interna es 2x cuadrado más 3x. Aquí le puse prima para indicar de que la vamos a derivar. Esto lo reescribimos, 5 por 2x al cuadrado más 3x elevado a la cuarta. Ahora ya en este nuevo proceso, ya aquí está multiplicado por la función ya derivada. Ahí no se nota el más, ¿verdad? Ahí es más. Entonces, la derivada de 2x al cuadrado es 4x y la derivada de 3x es 3.
Y entonces, pues aquí el último paso sería solamente multiplicar el 5 por este binomio, que quedaría 2x al cuadrado más 3x a la cuarta multiplicado por 20x más 15 sería una respuesta final. Bien, entonces en eso pues esta pues regla de la cadena y esta regla general de la potencia pues nos viene a simplificar bastante el trabajo para funciones más complejas. Bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, si no pues avanzamos para ver otro ejemplo. ¿Tienen preguntas? Al final pues estamos Brooke, Christopher, Emory y Pavel. ¿Alguna pregunta? Christopher, ¿me escuchan? Tengo una pregunta. Ok, entonces avancemos. Vamos entonces a la otra página. Estamos ahora en la página 3. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, lo escucho. El ejercicio de la página 2, usted lo hizo aparte. Hay una pequeña parte del procedimiento que no... Me decía. Sí, cuando lo hizo aparte. Cuando lo hicimos aparte, es este que tenemos acá. Déjeme buscárselo. Por aquí está, ya se le muestra. Ahí está. U igual a x cuadrado más 1 al cubo, ¿verdad? Sí, la duda es donde dice y' igual a 3u al cuadrado por 2x. Entiendo de que ese 2x salió de derivar u. Sí, aquí que es tiene 2x, u, mire. X cuadrado. Más 1. Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x, más la derivada de 1, pero la derivada de una constante es 0. Entonces, por eso simplemente ponemos 2x, porque la derivada de 1 es 0, entonces solamente queda multiplicado por 2x. Luego hace el producto de 3 por 2, que nos resulta 6x, multiplicado por u cuadrado. ¿Pero quién era u? U era x al cuadrado más 1. Y entonces la podemos dejar de esta manera, la notación. De manera similar, puede ver que es el otro. El otro es 2x cuadrado más 3x a la quinta. ¿Quién sería nuestro u? Pues vendría a ser todo esto, ¿verdad? 2x si lo quiere ver por ahí. Todo esto que tenemos aquí vendría a ser nuestro u. Ya lo entendí, profe, gracias. La derivada de u. Bien, ok. Entonces, eso era lo que teníamos en la página 2. Después en la página 3 tienen aquí, dice, otro ejemplo. Mire, dice, encontrar la derivada de f de x que está definida como 3x menos 2x al cuadrado, todo esto al cubo. Bien. Y entonces, pues, de manera similar, hacemos u igual a 3x menos x al cuadrado y entonces tendríamos que el exponente baja 3, toda la expresión queda disminuida en 1 por la derivada interna, que aquí está denotada, derivada con respecto a x de 3x menos 2x al cuadrado. Aquí podemos observar 3 por 3x menos 2x cuadrado, todo esto al cuadrado por la derivada interna, pero la derivada de 3x es 3, menos la derivada de 2x al cuadrado, pues va a ser 4x. Entonces ahí lo dejan expresado de esa manera como como ese producto. Bien, miremos ahora este que tenemos por acá. En este que tenemos por acá, podemos observar de que dice encontrar los puntos de la gráfica f de x igual a la raíz cúbica de x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, en los que la derivada es igual a 0. Esto me está diciendo en los que la pendiente de la recta tangente a la curva es igual a 0. Y entonces, si la pendiente es 0, esta recta debe de ser horizontal, es decir, paralela al eje X. Y aquellos en los que la pendiente tangente a la curva, ¿verdad?,
de la recta tangente a la curva no existe. Bien, entonces no existe, puede ser de que sea una gráfica de pico o puede ser que la recta sea vertical, la recta tangente. Entonces vamos a ver cuál es la solución para esto. ¿No hay nadie esperando? No, ¿verdad? Ok. Entonces podemos observar de que vamos a trabajar primero, reescribir de nuevo la función. Voy a hacerla en el tablero para que miremos cómo es que se trabaja, ¿de acuerdo? Entonces voy a escribir la función en el tablero para que miremos y me dice que y en este caso es igual a x al cuadrado, perdón, raíz cúbica y la expresión es x cuadrado menos 1 al cuadrado. X cuadrado menos 1, todo esto al cuadrado. Bien, entonces le muestro, ¿verdad? Entonces, esa es la función. Entonces, lo que vamos a hacer es reescribirla como exponente racional. Entonces, esto le va a quedar x al cuadrado menos 1 y todo esto elevado a la 2/3. Bien, y entonces aplicamos la regla general de la potencia que establece que y' va a ser igual a el exponente baja, que sería 2/3. Luego tendríamos la función como tal, x al cuadrado menos 1 elevado a la 2/3 menos 1. Pero ¿cuánto es 2/3 menos 1? Tendríamos 2 menos 3. 2 menos 3 es menos 1/3 elevado a la menos 1/3, ¿verdad? Y todo esto lo voy a multiplicar por la derivada interna. Lo vamos a indicar aquí por x al cuadrado menos 1 prima, que significa que es la derivada de esa expresión. Entonces pueden observar que y' va a ser igual a 2/3. Esto lo puedo escribir como 1 sobre x al cuadrado menos 1 elevado a la 1/3 con exponente positivo, ¿verdad? Multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por la derivada de esta expresión, que vendría a ser simplemente 2x. Y entonces, si simplificamos, esto va a ser 2x por 2x, sería 4x en el numerador. Y en el denominador, pues tendríamos 3 multiplicado por la raíz cúbica de x al cuadrado menos 1, por la raíz cúbica de x al cuadrado menos 1. Esa es entonces la derivada de la función y, que es lo que nos aparece por acá en el documento. Miren, aquí lo tenemos, 4x en el numerador, 3 multiplicado por la raíz cúbica de x al cuadrado menos 1. Bien, ya tenemos entonces la derivada de la función que viene a ser la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto que esté sobre la curva. Entonces a ustedes les pide encontrar, dice, aquellos puntos donde la derivada sea 0, ¿verdad? Y donde no exista. Entonces, la derivada pues la igualamos a 0 y entonces para que esta expresión sea 0, el único que puede ser 0 es el numerador. Por lo tanto, voy a igualar 4x a 0. Voy a escribírselos por allá, ¿verdad? Para que miremos qué es lo que nos están pidiendo. Ya voy. Bien, entonces les piden aquellos puntos donde f de prima de x sea igual a 0 y donde f prima de x, dice, no exista. Y nos resultó que f prima de x es igual a 4x en el numerador sobre, en el denominador lo que tenemos es 3 multiplicado por la raíz cúbica de x al cuadrado menos 1. Bien, entonces les muestro. Ahí tenemos. Entonces, tenemos que igualar para la primera condición toda esta expresión a 0. Y entonces, para que toda esta expresión sea 0, pues el denominador no es 0, sino que el que puede ser 0 va a ser el numerador. Por lo tanto, aquí nos va a resultar 4x igual a 0. Y entonces, si 4x igual a 0, pues la única posibilidad es que x valga 0.
Bien, y entonces vamos a encontrar cuál es la imagen de x igual a 0 en la función para obtener el punto donde la derivada es 0. Y el otro es donde no exista, dice. Entonces, para que la expresión no exista, pues es el denominador el que tiene que ser 0. Específicamente, x al cuadrado menos 1, pues debe de ser igual a 0. Y entonces de aquí pues vamos a obtener x igual a 1 o bien x igual a menos 1. Estos son los valores entonces donde la derivada no existe. Y para x igual a 0 es donde la derivada en ese punto, la pendiente o la recta tangente a la curva va a ser horizontal, paralela al eje x y va a tener pendiente 0. Bien, entonces por aquí se les muestra a ustedes la gráfica de esta curva. Ahí tienen la curva, miren. Entonces podemos observar de que dice la derivada de f es 0 en x igual a 0. Entonces podemos ver que si x vale 0, ¿cuánto es su imagen? Aquí vamos a tener una imagen y aquí vamos a tener una recta tangente a la curva paralela al eje x. Aquí se las voy a escribir para que sería aquí, ¿verdad? Ahí vendría la recta tangente. Cuando x vale 0, obtenemos la imagen de la función. Podemos ver que si x vale 0, entonces vamos a tener raíz cúbica de menos 1 al cuadrado sería 1. Raíz cúbica de 1, pues va a ser 1. Este punto es el punto 0,1. Ahora, ¿dónde la derivada no existe? En menos 1 y en 1. Pueden ver pues que la gráfica es una gráfica de pico, miren. Entonces, cuando tenemos esa gráfica de pico, nosotros analizamos aquella función de valor absoluto, recuerden. Entonces, ahí la derivada no existe o la recta tangente a la curva es vertical, pero en este caso es una curva de pico. Entonces, de esta manera, pues estamos determinando las condiciones que nos dice el problema, dónde la derivada es 0 y dónde la derivada no existe en la curva como tal. Bien, no sé si tienen pues alguna pregunta hasta ahí. Eso pues es analizando el ejemplo que nos están pidiendo aquí. Encontrar los puntos de la gráfica de la función en los que la derivada es 0 y aquellos en los que la derivada no exista. En los puntos donde la derivada es 0 significa que en ese punto la recta tangente a la curva es horizontal, paralela al eje X. Y los puntos donde no existe significa que la gráfica puede ser una gráfica con esquinas o con esos picos, o bien que la recta tangente sea vertical, es decir, de una recta paralela al eje Y. Entonces podemos observar, hicimos el proceso de derivación aplicando la regla general de la potencia y luego trabajamos con la derivada. Me dice la primera condición, f de prima de x es igual a 0. Entonces, ¿cuál es la condición para que la derivada sea 0? Como es una fracción, el denominador no puede ser 0. Entonces, el único que puede ser 0 es el numerador. Por eso decimos 4x igual a 0 y entonces esto se cumple en x igual a 0. ¿Dónde no existe? Cuando el denominador es 0. Entonces, para que el denominador sea 0, pues la cantidad subradical x cuadrado menos 1 tiene que ser igual a 0. Y entonces, al resolver esa ecuación, que lo resolvimos acá en el tablero, queda x igual a 1 o bien x igual a menos 1. Entonces, para x igual a 1 y para x igual a menos 1, ahí la derivada no existe. Y luego, pues se les hace la representación gráfica. Esta es la gráfica de la función. Ahí tracé la recta tangente a la curva horizontal paralela al eje X. Para X igual 0, su imagen es 1. Y aquí está la representación gráfica, que es una gráfica de pico. Ustedes pues la pueden verificar en el GeoGebra. Introducimos la función y pues eso es lo que nos va a lanzar. Podemos hacerlo para que miremos. Raíz Q, bueno, por ahí lo tengo. Vamos a buscar el GeoGebra para que verifiquemos esa gráfica. Bien, mientras tanto, si tienen alguna pregunta, me dicen.
Voy a quitar este de aquí. Ajá. Está cargando, chicos, ya vamos. Bien, entonces me dice que es x cuadrado menos 1 a la 1/3, a la 2/3, o bien raíz cúbica de x cuadrado menos 1. Vamos a poner por aquí. Creo que no me hace raíz cúbica. Este es para raíz, me va a hacer este. Perdón, entonces aquí vamos a poner el paréntesis, ¿verdad? Para expresar x cuadrado menos 1. X, ay, ahí lo tengo. Voy a ver, parece que ya lo había. Entonces, paréntesis, por aquí sería x al cuadrado menos 1. Pero todo esto está elevado a qué potencia. No, la potencia es aquí afuera. Toda esta potencia me dice que vendría a ser a la 2/3. A la 2 entre 3. A la 2 entre 3. Y entonces le vamos a dar por acá, miren. Vamos a admitir a Pavel. Quiero ver qué pasa por acá. Bueno, es que no tiene voy a reescribirla bien. Vamos a ver por acá. X elevado al cuadrado, todo esto menos 1, le doy que salga y todo esto lo elevo a la 2/3. Vamos a ponerle aquí paréntesis, 2/3. Bien, entonces ahí tienen la curva, miren, que es lo mismo que tenemos por allá. Pueden ver entonces estos valores. Vamos a decirle que nos diga si hay asíntotas verticales, asíntotas, asíntota de la función. Ponemos la función ahí, que vendría a ser la función f de x, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que nos muestre las asíntotas